Bienvenidos amigos del bonsai a otro programa más de tu canal para el aprendizaje de este maravilloso y milenario arte del bonsai. Venimos hablando de las maneras de obtener un bonsai. Ya hablamos cómo obtenerlo por esqueje, por semilla, incluso por acodo, y ahora vamos a entrar en la mejor manera de obtener un bonsai, que es por recolección. Es la mejor manera y la que mejor se compenetra con la esencia de lo que el bonsai representa. Entonces, la recolección consiste en irse al campo y extraer un árbol de la naturaleza. En Japón lo llaman yamadori. El yamadori es un árbol de montaña que tenga alma de bonsai. Es una expresión muy romántica que ellos utilizan, que es un árbol de montaña con alma de bonsai. Consiste en la extracción de un árbol de un medio natural donde ha nacido y ha vivido, para luego sacarlo bajo ciertos parámetros de horticultura, conjugado con los lineamientos artísticos propios del bonsai, para hacer de ello piezas artísticas de calidad. Siempre insisto en esto. El arte se destaca por su calidad. Eso es lo que es una recolección, un árbol de montaña, de campo adentro. Hoy en día se está usando el término yamadori urbano. Bueno, no sé si estará válido decirlo, que ya no es del campo, sino de zonas urbanas, zonas invadidas, zonas donde están haciendo urbanismo y esas cosas, que hay árboles que han sido tratados o maltratados y están por allí, que se pueden recolectar. Buscamos piezas con carácter. Lo que nosotros vamos a buscar es un árbol que tenga carácter, que tenga un verdadero potencial, que se vea viejo, que tenga los embates de la naturaleza, porque eso nosotros no lo podemos hacer, eso lo hace la propia naturaleza. Entonces ese árbol debe tener un verdadero impacto visual en el nebari y en el tronco, que es lo que nosotros nos traemos del campo. Entonces vamos a diseñar en función de lo que la naturaleza nos está dando, que nosotros lo que nos vamos a traer es la pata del árbol. Lo que buscamos primero es un buen nebari radial. Si tuviera quillas, muchísimo mejor, que tenga movimiento y conicidad. Y es muy importante también que se deje recolectar, porque hay plantas que se recolectan y se mueren, pero afortunadamente nuestros árboles se dejan recolectar. Entonces, ese árbol con potencial, vamos a insistir, estoy insistiendo mucho en ese potencial. Es un grueso proporcional a su altura, es que tenga conicidad, es decir, reducciones, que tenga movimiento en el tronco. Eso en el nebari y en el tronco, que es lo que nosotros nos traemos de la montaña. ¿Dónde ir a recolectar? En los sitios donde no debemos ir primero, como en nuestro caso, que vivimos al piedemonte de la cordillera andina, en el llano, pero en el piedemonte de la cordillera, son bosques densos, selvas húmedas, bosques de galerías, humedales, etcétera, árboles muy grandes, de crecimiento muy rápido. Aquí no hay sitios para recolectar. Sin embargo, nos vamos más a zonas un poco más áridas. En Venezuela, la zona costera, el estado Falcón, el estado Lara, y aquí en el estado Portuguesa tenemos en Papelón una zona bastante semiárida, muy apropiada, porque hay gran cantidad de árboles que son apropiados para el cultivo a través de recolección. Esos son los sitios que nosotros debemos buscar a la hora de recolectar. También podemos ir a zonas urbanas, zonas sometidas a urbanismo, a orillas de la carretera, que hay árboles que han sido sembrados, incluso que han sido talados, que han sido cortados y que ya tienen, como que se dice, un adelanto en su estructura. Bueno, entonces la recolección es eso, ese árbol de la naturaleza con potencial, señores. Vamos a traernos algo que valga la pena. Si nosotros nos vamos al campo y ese árbol no tiene un buen nebari, no se lo traiga, déjelo allí. Lo principal que debe tener un árbol es un buen nebari. En primera instancia, un buen tronco. Ese tronco debe tener volumen
y debe tener movimiento y debe tener conicidad, aunque la conicidad es en todas sus partes, pero como lo que nos vamos a traer es un nevario y un tronco, entonces el tronco debe tener eso. Y si de verdad no hay un buen nevari, ese no tenemos manera de construirlo porque pasarán años. El tronco le podemos trabajar madera muerta, le podemos quitar, le podemos devastar y podemos hacer cosas que podemos insinuar un poco de movimiento y algo de conicidad, cosa que no podemos hacer en el nevari. Entonces, el nevari es lo principal que yo hago, que yo busco en un árbol de recolección. ¿En qué época del año es mejor para la recolección? En la época o en el periodo seco, de noviembre a abril, en pleno verano. En el verano por muchas razones: menos aguas, menos pantanales, menos plagas, la maleza, todo eso. Pero también por una condición del árbol. El árbol en verano entra en un periodo más o menos de latencia, donde los procesos vitales se detienen, la planta está como durmiendo, y si tú aprovechas ese momento, entonces es menos traumático para la planta. Más que todo es por esa la condición que buscamos que sea en verano. Si es en invierno, la planta está en pleno crecimiento, entonces va a ser muchísimo más traumático. Hay que tomar en cuenta algunas capacidades tanto físicas como económicas del recolector. La física es lo que tú puedas tú mismo recolectar. La capacidad física que tú tienes para tener ese árbol en tu casa. Si no tienes fuerza, si no tienes edad, no te vayas a meter con árboles tan grandes que son muy pesados, que requieren materos muy grandes, que requieren muchísimo alambre, que requieren muchísimo sustrato y que de verdad esas capacidades físicas que tú tienes no te lo permiten. Entonces métete con algo más pequeño, igual que las económicas, porque imagínate meterle un matero a un bonsai que requiere un matero de 80 centímetros, de 90 centímetros, de 1 metro. Eso cuesta muchísima plata y entonces mejor es que nos ajustemos al presupuesto que nos da el bolsillo. Otra cosa, cuando ya nosotros tenemos el bonsai recolectado, él va a entrar en un shock bastante fuerte. Debemos humedecerlo inmediatamente, debemos colocarlo en la sombra. Al transportarlo desde el campo a nuestra casa, evitar los roces o golpes con otros árboles, con la carrocería del carro donde lo traiga, para evitar esos golpes que nos pueden descortezar y nos pueden dañar la recolección. También evitar el viento que pueda producir en la carretera, eso deshidrata mucho la planta. En casa, inmediatamente llegues, debe tener todo preparado, la ponchera debe estar preparada, el sustrato debe estar listo, que llegamos, no dejar para otro día, sino de una vez colocarlo en su base definitivo. ¿Cómo debe ser la tierra para el sustrato para ese bonsai? Hay recomendaciones encontradas, sin embargo yo le voy a decir la que yo utilizo. Yo traigo tierra del mismo lugar, de donde saqué el árbol, de manera que cuando yo siembre el árbol, él se va a encontrar en su mismo suelo, con el mismo pH, todo igual. Y el resto del material es un material inerte, arcilla expandida o cualquier material granular, y si quiere le podemos aplicar algo de humus de lombriz. Eso es lo que yo utilizo, que es un suelo neutro. Entonces si la planta está durmiendo, claro, ella está entrando en shock, pero está en un suelo neutro, ni ácido ni alcalino, entonces esa planta puede aguantar tranquilamente la recolección y puede brotar efectivamente. Esa es la manera como lo podemos colocar en nuestra casa. Cuando empiece a brotar, hay que regar más, porque tampoco es que yo lo acabo de recolectar y lo voy a empapar. Sí, es bueno mojarlo muy bien para que se hidrate todo ese sustrato. Si es bastante granular, vamos a garantizar que se hidrate, pero no lo vamos a regar demasiado, porque no hay raíces que cumplan la función de absorción de agua. Por lo tanto, esa agua va a estar, como se dice, estancada allí, y si lo pasamos de agua, lo que podemos hacer es podrir las raíces que hemos cortado. Ya cuando el árbol esté brotando, sí vamos a regar con un poquito más de riego para garantizar que pueda seguir prosperando sin ningún problema. Si lo vas a fertilizar, debe ser después de unos 3 o 4 meses, no en lo inmediato. De esa manera y muy en baja dosis, no le vayamos a causar algún daño por exceso de nutrientes.
¿Cuál es el procedimiento antes, durante y después? El antes es decir, antes de recolectarlo. Ya yo me programo, siempre esto se hace en trabajo en equipo, 3, 4, 5 personas, muchísima gente tampoco es bueno, andar solito menos. Entonces ubicarnos las herramientas, pico, chícora, pala, muy importante serruchos de cortar madera verde, tijeras grandes de extensión o tipo cizalla y todas las herramientas que tenga a la mano. Es bueno llevar algún repelente de insectos cuando andemos por el campo, andar muy alerta de animales ponzoñosos como culebras, como avispas y como otros animales que se pueden conseguir en el camino, muy alerta. Entonces, es bueno, si van 5 personas, que cada uno lleve cintas de colores diferentes. Y preguntarán, ¿para qué la cinta? Bueno, porque lo primero que vamos a hacer es una inspección ocular. Vamos a hacer, nos dividimos cada uno por un rumbo, pero que estemos, a la distancia de que no podamos oír pegando un grito de que no nos perdamos en esos montes. Entonces vamos con cinta, seleccionando el árbol que consideramos que nos sirve. Le ponemos la cinta y así seguimos avanzando y le ponemos la cinta a unos 3 o 4 árboles que conseguimos en el camino. Luego de esos 3 o 4 árboles me voy a quedar con uno. Si es muy grande, al día solamente podré recolectar uno. De repente no son tan grandes como a mí, por ejemplo, yo cuando voy al campo me traigo, son árboles más bien de formato pequeño y puedo recolectar tranquilamente con mi fuerza, con mis herramientas, 2 árboles. Entonces, bueno, de los 5 árboles que marqué, decido y descarto 3 y me quedo con 2. Esos 2 son los que voy a sacar. Lo de la cinta es porque ha pasado mucho que yo vi un árbol, pero el otro también lo vio y después cuando lo esté sacando llega el compañero y dice, no, yo lo vi primero, entonces se forma la pelea. Entonces lo mejor es que lo marquemos y después empecemos a sacar el árbol. Durante, ya que seleccioné el árbol, ahora voy a extraerlo. Lo primero que debo hacer es limpiar alrededor del árbol, la maleza, los ramos, los bejucos, limpiar bien el alrededor del árbol. Voy a despejar el nevari, porque puede ser que el nevari esté cubierto por algo de tierra. Despejo el nevari y si el nevari es radial y tiene buen nevari radial al tronco, eso es un prospecto bueno. Pero si tiene solamente 2 o 3 raíces nada más y son muy gruesas y muy malas, no te traigas ese árbol porque no te sirva. Pero vamos a suponer que si tiene un radial perfecto, el tronco es visible y tiene un tronco que puede ser un poco recto, pero teniendo un buen nevari y aún teniendo quillas, ese árbol nos puede servir. Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos el tronco más o menos a unos 80 centímetros de alto, cortamos ese tronco con motosierra, si tenemos motosierra, o con serruchones, hay unas ceguetas que cortan madera verde muy bien, y descartamos el tronco. Y luego con la chícora o con el pico vamos a abrir un hueco alrededor de donde está el árbol, un hueco hacia abajo. ¿Cuánta distancia? Si yo tengo el árbol aquí, ¿a qué distancia voy a hacer hueco? Por lo menos a 2 veces el grueso de la base del árbol. Si el árbol mide 15, entonces yo voy a cortar aquí a 30 hacia abajo. ¿Y qué profundidad? 30. Cuando corté a 30, ahí yo voy a cortar raíces con el pico o con la chícora o con el barretón o con el chicorín o con el palín, eso tiene muchos nombres. Con eso voy cortando y voy a ir cortando incluso las raíces, pero si hay raíces muy gruesas, la puedo cortar con el serruchón o la puedo cortar con las tijeras de extensión. Entonces voy cortando todo eso. Luego que llegue más o menos a 30, empiezo con una chícora, aquí hice una chícora, un corte inclinado para ir cortando por debajo. Dejé un tronco de unos 80 centímetros para poder palanquear y con la ayuda de un compañero, él me lo ala para este lado mientras yo corto por acá. Luego me lo ala para allá mientras corto por aquí y así lo puedo extraer. Una vez que lo saco, como corté más o menos a 2 veces la base del árbol, del tronco, entonces voy a cortar con serruchos de corte de madera verde.
por lo menos si corté a 2, voy a cortar a 1,5, más o menos a 1,5 del diámetro del tronco, es decir, un poco más adentro, porque ese corte que hizo la chícora o que hizo el pico está flecado, está astillado. Entonces voy a hacer un corte limpio con el serrucho. Ese corte es en bisel hacia abajo, el corte nunca que quede el corte para arriba, sino que quede hacia abajo, y empiezo a cortar todo de nuevo para que me quede un corte limpio. Si lo dejo todo flecado como sale con el pico, eso se va a podrir. Entonces hago esos cortes limpios. Obviamente que las raíces más gruesas las puedo dejar un poco más largas, las raíces más medianas las dejo un poco más cortas y la más chiquita más corta. También yo debo establecer un frente desde un principio. Y si yo establecí un frente y yo dije que el frente está por aquí, entonces las raíces laterales son más largas, porque eso va a ir en un matero rectangular. Entonces estas raíces a lo largo son más largas y estas de frente y de espalda son más cortas porque el matero es rectangular. Bueno, esas son las consideraciones que debo tener presentes. Entonces por debajo también voy a hacer lo mismo, voy a cortar por lo menos a 15. Si dije que el tronco tenía 15, aquí corté por lo menos a 20 o 25, ¿verdad? Si tiene 15, corté a 20 o 25 las raíces, entre 20 y 25, la más larga, la más gruesa más larga y así. Pero por debajo sí debo cortar a 15, es decir, lo mismo que tiene el grueso del tronco, que serían 15. De esa manera yo estoy cortando un nevari que me va a entrar en un matero cuando eso esté terminado, procurando que el cepellón me albergue el terrón. Hay quienes dicen que es mejor limpiarlo, botar la tierra. Yo prefiero traérmelo con toda la tierra que él tenga. Si no se desprende nada de tierra, mejor, porque el árbol va a seguir viviendo en su mismo medio de cultivo. Me lo traigo con toda la tierra y en la casa lo que le voy a tirar material granular con algo de la misma tierra. En el futuro yo sí puedo cambiarle totalmente el sustrato. Bueno, ya estaba hablando del después, cuando dije que me lo traía a la casa, que tenga yo todo preparado. Si no hice esos cortes allá en el campo, los hago en la casa. También hay quienes optan de se lo traen así en bruto y aquí en la casa pues lo terminan de recortar con esas herramientas de corte limpio, adaptándolo a un futuro matero. Debo tener una ponchera que sea muchísimo más grande, que nunca entre forzado, sino que entre totalmente libre. Si tengo hormonas de enraizamiento, le pongo. Si tengo un producto anti-shock, hay uno que se llama el Super Try. Es muy bueno porque eso desestresa la planta porque está en un shock por el maltrato porque se le está haciendo. Si no tienes un Super Try, puedes usar una agua de melaza o una agua azucarada. Eso ayuda al estrés. Entonces, si lo hice en el campo, para traérmelo a la casa, la recomendación es llevar trapos viejos. Yo tengo sábanas viejas, las sábanas viejas no las boto, las recojo. Y una vez que ya yo corté todo, que ese tocón que yo dije que era de 80, lo voy a cortar ahora a 2 o 3 veces el diámetro del tronco. Si tengo un tronco de 15, porque el ejemplo que estoy poniendo es de 15, entonces yo voy a cortar a ¿cuánto? A 30, a 40, máximo 45. Pues sí, voy a cortar de 30 a 45 para una pata de 15. Ese tocón de raíces o ese conjunto de raíces, ojalá que traiga su tierra. En muchos casos que tiene mucha raicita, se viene con todo eso, lo envuelves en trapos. Yo llevo, además de trapos, llevo mecatillo y lo amarro con mucho mecatillo, le echo agua, lo hidrato, dejo que el agua se consuma en el terrón, le echo más agua, que eso vaya bien húmedo. Luego lo meto en bolsas plásticas y ese plástico lo amarro prácticamente hasta la punta del tronco, porque el tronco también se deshidrata, sobre todo cuando uno viene en carretera. El aire de la carretera le pega mucho y eso lo deshidrata. Cuando lleguemos a la casa, entonces que lo vamos a pasar a una ponchera que ya tenemos preparada, es que vamos a usar el Super Try y las hormonas de enraizamiento.
Bueno, ya explicamos el procedimiento muy rápidamente, lo que significa una recolección. Debe haber mucha seriedad y madurez de no ir como un depredador a sacar cualquier planta que se nos atraviese. Debemos ser muy responsables con la naturaleza y traernos lo que verdaderamente sabemos que va a aguantar la recolección y que le vamos a sacar un buen provecho. Que no después que estemos en la casa empecemos a decir no me sirve, no me gusta, y entonces tú lo que hiciste fue a ir allá a matar una pobre planta. Entonces ahorita voy a hacer un trabajito previo de una planta que recolecté hace unos 6 meses. Realmente la recomendación que dan los expertos es que sea después de un año. Sin embargo, yo tengo mi propia técnica, que es que a los 6 meses, a 6, 7, 8 meses, yo le hago una primera intervención muy puntual y después lo dejo crecer un año y medio, 2 años, y después es que le voy a hacer la siguiente intervención. Entonces ahorita voy a trabajar con una pregna microfila que recolecté hace 6 meses. Bueno, esta es la pregna de que le estoy hablando. Para el tronco tiene un frente y para el nevari tiene otro frente. No coincide el frente del nevari con el frente del tronco. Entonces, ¿por cuál de las dos cosas, con cuál de los dos me quedo? Fíjense por allí por donde se lo estoy colocando. Tiene una campana hermosa acá, que eso es lo que buscamos, el acampanamiento, ¿verdad? Por aquí tiene un frente hermoso que me lo define esta campana de acá. Esto que está aquí es el corte que se le hizo, por lo tanto lo voy a poner a la espalda, lo que quiere decir que el frente está por ese lado. Pero si veo el tronco, el mejor frente del tronco es este, porque me da un movimiento, pero pierdo la campana. Entonces yo me voy a quedar con este frente, aun cuando este movimiento se me venga un poco hacia el observador, pero no hay problema, porque yo después lo saco hacia un lado. El árbol tiene un movimiento aquí, ¿verdad? Un movimiento aquí. Entonces lo que sigue debe buscar primero para acá y luego para acá. Entonces yo me voy a quedar con el ápice de acá y luego me voy a venir para acá, de manera que el árbol me haga una S, como una S, claro, no tan marcada. Entonces aquí había una raíz de otro árbol que estaba muy próximo y dejó un hundimiento. No es un machetazo ni es un corte, es un hundimiento, pero da la casualidad de que aquí hay un brote y que aquí hay otro brote. Yo estos dos brotes los voy a dejar para que esto crezca y me selle más rápidamente este hueco que tengo acá. Entonces déjenme ponérmelo por mi lado. Ok, se los muestro nuevamente por el frente y voy a empezar a seleccionar ramas. ¿Qué es lo que voy a hacer yo hoy con las ramas? Voy a quitar las que no van. Voy a alambrar unas que otras, pero no voy a podar. En un mismo punto están haciendo varias. Yo no sé, en cada punto están haciendo muchas. Tampoco las voy a podar, las que estén haciendo en un solo punto. ¿Por qué? Porque tiene 6 meses. Quiero dejarlo más tiempo. Pero sí voy a descartar, por ejemplo, esto que está muy bajo. No va. Ok. Entonces voy a poner un frente que es más o menos este, es por la campana, y la primera rama, si lo veo por allí, déjenme mirarlo un poquito, porque el frente va a ser más o menos aquí. Voy a poner una marca acá. Voy a poner una marca para que ustedes se ubiquen y yo también. El frente va a ser más o menos acá. Entonces aquí voy a tener mi primera rama, pero no esta, sino esta que está acá. Esta no va. Me quedaría con esta. ¿Por qué me quedo con esta? Porque está en la parte externa de la curva. Esta va a ser mi primera rama. Ahí están haciendo otra, pero bueno, esas las dejo. Entonces ahí tengo mi primera rama. Entonces de este lado, observen que tengo varias ramas, pero están en la parte interna de la curva. Por lo tanto, eso no va. Esto no va, porque está en la parte interna de la curva. Ok, entonces aquí tengo mi primera rama. Y por aquí tengo la segunda.
Déjeme ver. Por aquí tengo la segunda. De aquí voy a sacar la segunda. Aunque pudiera ser de acá. Déjeme verlo bien. No, aquí. La segunda va a venir aquí porque esto está muy atrás. Esto no va. Voy a dejar unas ramitas por aquí porque esas ramas me van a ayudar a cicatrizar. Me van a ayudar a cicatrizar. De hecho, aquí atrás tengo varios brotes. Estos brotes yo voy a dejar una como espalda, pero voy a minimizar un poco. Voy a quitar por aquí. Entonces dejé una por aquí, esta la dejo como espalda, esta es mi primera rama. Aquí tengo muchas, vamos a limpiar un poco, esto está en la parte interna. Ok, aquí esto no va. Voy a dejar también esta. Voy a dejar. Después yo decido y corto, pero yo por ahora necesito dejarlas para que me ayuden a cicatrizar. Esto está muy en la parte interna de la curva. Okay. Voy a mostrarle la espalda. Estoy dejando unas que otras ramitas para que me ayuden a cicatrizar esto, para que no me retire savia y que me vaya a morir por acá. Esto en el futuro los voy a ir descartando. Estas para que me cicatricen. Entonces, este tocón no lo voy a intervenir todavía, pero esto lo voy a rebajar acá, de manera que el corte me siga quedando hacia atrás. Entonces ahorita lo que voy es alambrar unas que otras ramitas sin podar más nada. Solo lo que hice fue entresacar para definir más o menos la estructura que debe quedarme al final. Voy a alambrar un poquito para posicionar. Luego que quite el alambre, dejo que esto siga creciendo por un año y después que voy a seguir trabajando con ella. Bueno, voy a alambrar solamente estas dos porque estas ramas, aunque esta rama va a ser frontal, están como en una buena posición, esta está en buena posición, están en buenas posiciones. Solamente voy a alambrar esta que está por aquí y quiero darle una mejor posición desde ahora. Con ese poquito es suficiente y esta un poquito. Ok, entonces voy a poner un frente que más o menos este es por la campana. Y la primera rama, si lo veo por allí, déjenme mirarlo un poquito, porque el frente va a ser más o menos aquí. Voy a poner una marca acá. Voy a poner una marca para que ustedes se ubiquen y yo también. El frente va a ser más o menos acá. Entonces aquí voy a tener mi primera rama, pero no esta, sino esta que está acá. Esta no va. Me quedaría con esta. ¿Por qué me quedo con esta? Porque está en la parte externa de la curva. Esta va a ser mi primera rama. Ahí están haciendo otra, pero bueno, estas las dejo. Entonces ahí tengo mi primera rama. Entonces de este lado, observen que tengo varias ramas, pero están en la parte interna de la curva. Por lo tanto, eso no va. Esto no va, porque está en la parte interna de la curva. Ok, entonces aquí tengo mi primera rama. Déjenme ver. Por aquí tengo la segunda. De aquí voy a sacar la segunda. Aunque pudiera ser de acá. La segunda va a venir aquí porque esto está muy atrás. Esto no va. Voy a dejar unas ramitas por aquí. Porque esas ramas me van a ayudar a cicatrizar. Me van a ayudar a cicatrizar. De hecho, aquí atrás tengo varios brotes. Estos brotes yo voy a dejar una como espalda, pero voy a minimizar un poco. Voy a quitar por aquí. Entonces dejé una por aquí, esta la dejo como espalda. Esta es mi primera rama.
Aquí tengo muchas, vamos a limpiar un poco. Esto está en la parte interna. Ok, aquí esto no va. Fíjense, esto es todo lo que yo voy a cortar hoy. Voy a mostrarle la espalda. Estoy dejando unas que otras ramitas para que me ayuden a cicatrizar esto, para que no me retire savia y se me vaya a morir por acá. Esto en el futuro las voy a ir descartando. Estas para que me cicatricen. Entonces, este tocón no lo voy a intervenir todavía, pero esto lo voy a rebajar acá, de manera que el corte me siga quedando hacia atrás. Entonces ahorita lo que voy es alambrar unas que otras ramitas sin podar más nada. Solo lo que hice fue entresacar para definir más o menos la estructura que debe quedarme al final. Voy a alambrar un poquito para posicionar. Luego que quite el alambre, dejo que esto siga creciendo por un año y después que voy a seguir trabajando con ella. Bueno, voy a alambrar solamente estas dos, porque esta rama, aunque esta rama va a ser frontal, están como en una buena posición, esta está en buena posición, están en buenas posiciones. Solamente voy a alambrar esta que está por aquí. Y quiero darle una mejor posición desde ahora. Entonces, esta solamente yo lo que quiero es bajarla un poquito. Con ese poquito es suficiente. Y esta un poquito. Bueno, esta fue una pequeña intervención, más que una intervención, fue una pequeña limpieza de entresacar esas ramas innecesarias que por ahora no, o sea, que no me van a servir en el diseño, y dejar que esto crezca, y una vez que crezca pues seguimos trabajando. Entonces, amigos, gracias por estar allí, los quiero mucho, los sigo esperando en este canal con tu comentario, con tu me gusta, y seguimos haciendo contenido para tu formación y para el disfrute de este hermoso arte que tenemos en común. Entonces, chao, chao, nos vemos cuando nos veamos.